que digamos que cambiemos el protocolo. De igual manera, les pido, yo sé que lo más correcto sería que tuvieran un receso en este momento, pero no va a ser posible. Vamos a continuar rápido con estos temas. Creo que algunos de estos tal vez ya fueron tratados, pero voy a abordarlos brevemente para que estemos en un mismo marco. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, primero me presento. Yo soy el maestro Israel Archundiamuro, soy profesor en la licenciatura de Derecho del Campus Celaya de la Universidad de León. Puedo ver algunas caras conocidas. Muchas gracias por asistir. En este caso me corresponde tratar el tema de el examen y el contraexamen, pero desde la perspectiva del asesor jurídico victimal, que es la naturaleza de esta competencia, ¿verdad? La introducción de esta parte en el proceso que hemos dejado un poco de lado durante las competencias, incluso en el sistema jurídico penal mexicano, pero que es muy necesario que se retome y volvamos a recuperar la práctica sobre el asesor jurídico victimal para que haya una mejor comprensión de los estudiantes de derecho y podamos evolucionar en el sistema sobre esta figura muy particular del sistema mexicano. Primero, cuando hablamos del sistema jurídico, del sistema penal mexicano, del sistema de justicia penal, este es un sistema inspirado totalmente en el common law de los Estados Unidos, en el derecho penal de los Estados Unidos. Cualquier otra cosa que se diga es una falacia. Muchas personas podrán decir, se inspiró en el sistema chileno. Claro, y el sistema chileno se inspiró en el sistema norteamericano, ¿verdad? Entonces, es nuestra naturaleza o la ideología del sistema penal que tenemos es del sistema de los Estados Unidos, ¿ok? Ahora, la figura del asesor jurídico victimal es una particularidad del sistema penal mexicano. Es decir, no vamos a encontrar esta figura en el sistema penal de los Estados Unidos. Así que una de las grandes diferencias que tiene con el sistema madre es que aquí las víctimas no son representadas por el Estado o no necesariamente son representadas por el Estado, sino que pueden ser representadas por un profesional independiente, cuasi defensor. Y ahorita van a ver por qué les digo cuasi defensor, ¿sí? Que va a velar única y exclusivamente por los intereses de la víctima, que pueden estar en concordancia o pueden ser disonantes con los intereses del Estado. Y el Estado es el quien representa a la sociedad, no representa directamente a las víctimas. Como les digo, va a ser una de las notas características del sistema mexicano y de sus, para mí considerándolo, uno de sus grandes avances, de los grandes avances legislativos que tenemos. Voy a compartir. Arturo, tú eres el administrador, ¿verdad? Sí, Ya, pero me parece. veo que ya puedo compartir, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Pueden ver la presentación que tengo aquí? Muy bien. Ahí confírmeme con una manita, ¿sí? Veo a Leslie, veo a Johnny y veo a Arturo. Muy bien, perfecto. Todos podemos ver. Es una pequeña presentación que acabo de armar hace 15 minutos, así que si ven un error de ortografía, me lo dicen muy discretamente por el chat, ¿verdad? Pero vamos a utilizarla para más que ordenar su pensamiento de ustedes, para ordenar mi pensamiento y para poderle explicar la idea que tengo al respecto de los temas concretos de interrogatorio y contrainterrogatorio en la asesoría jurídica victimal. Primero quiero que hablemos de un tema importantísimo en el sistema penal mexicano, es la paridad procesal o la igualdad de armas o el principio de contradicción o la igualdad procesal. Es decir, todas las partes tenemos que tener las mismas oportunidades, los mismos espacios para poder debatir, para poder aportar pruebas, ¿sí? Ese es el principal principio del sistema penal acusatorio mexicano. Es decir, ponernos a todos en el mismo lugar, darnos preferencia a algunas de las partes, que en este caso vamos a ser los particulares, sobre el Estado, que es la Fiscalía, para ponernos en una circunstancia verdadera de igualdad. Muy bien, entonces, lo primero que hay que ver es quiénes van a ser consideradas partes en el sistema penal mexicano, ¿verdad? En nuestro sistema de justicia penal. Primero, clara y evidentemente tenemos a la Fiscalía. La Fiscalía, que es la agencia del Ministerio Público, es así como la denomina el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice al agente del Ministerio Público, pero entendemos que es este órgano que hemos construido que ahora denominamos Fiscalía. Muy bien. Los intereses de quién representa la Fiscalía, los intereses del gobierno, los intereses del Estado. Yo digo Estado, pero realmente es el gobierno, ¿sí? A veces referimos a esta figura del Estado genérico, pero pues realmente no representa los intereses de la población en común, sino los de un grupo de poder determinado, el gobierno. Entonces, esa es la función del fiscal. Así que cuando hay una violación, eso nos interesa a todos.
¿sí? Le interesa al gobierno que no se susciten. Y como ya no lo pudimos evitar, ahora vamos a perseguirlo, ¿verdad? Y castigarlo con ese último fin de disuadir la realización de la conducta. La otra parte que tenemos es el acusado o imputado, ¿sí? Lo vamos a señalar como una parte, a la parte acusada, a la parte imputada, pero vamos a dividirlo, que sería el defensor y el reo, o el imputado, o el acusado, o el sentenciado. Pero genérico nombre, reo, ¿verdad? Para no estarle poniendo nombres distintos en distintas etapas procesales. Entonces, son los que forman la defensa. Así también le podemos denominar la defensa. El defensor y el reo. Para mí siempre ha sido un orgullo ser defensor, trabajar como eso, porque a menos de que yo me equivoque, pues es el único mandato civil, o sea, no político, que está regulado en la Constitución. Que ahí tenemos una regulación de cuál es la función de los defensores, ¿verdad? Más que derechos, tenemos obligaciones, pero no somos servidores públicos, somos particulares, pero ahí nos dice cómo vamos a tener que trabajar. Entonces, son esta parte que conforma estas dos personas, estas dos figuras que conforman la parte de la defensa. Y por último, vamos a tener a las víctimas, que están comprendidas con el asesor jurídico victimal, que y utilizo esta palabra mal empleada, pero mal empleada de cuasi defensor, ¿sí? No es un defensor, pero vamos a ver cómo es que la Corte está interpretando la figura del asesor jurídico victimal para poder lograr esta paridad, para que sea igual que la defensa, ¿sí? Y la víctima directa o indirecta, ¿verdad? Ya estas reglas seguramente ustedes las vieron, como quienes van a ser asignados como víctimas, las personas que tengan una mayor afectación, pues serán las que se les reconocerá ese carácter. Si hay varias, pues serán todas como víctimas. Si hay víctimas indirectas, pues se preferirá a las víctimas directas que las indirectas, pero cuando, como en el homicidio, fallece la víctima directa, pues tendremos que ir por las víctimas indirectas, que se preferirá a los familiares, parientes más cercanos, las personas más próximas a a la víctima. Y bueno, estas serían las partes en general. Luego tenemos esto que he denominado como derecho de las víctimas a la reparación del daño, que creo que es lo que todos entendemos. Todos sabemos que la víctima tiene un derecho a que se le repare de manera integral la reparación del daño. La reparación del daño no solo es un dinero, no solo es una cantidad, muchas veces, y mea culpa también como defensor, muchas veces solo lo vemos como una cantidad de dinero, pero no lo es. También es el daño que se ha sufrido en una persona. El dinero no repara toda la afectación, tanto moral o reputacional, que una persona puede sufrir por la comisión de un delito, ¿verdad? También tienen un derecho humano a la verdad, ¿sí? Al acceso a la verdad, a saber qué fue lo que pasó realmente en un proceso penal. Entonces, la reparación del daño es un concepto muy amplio, muy complejo. Va a estar legislado tanto en el Código Nacional como en la Ley General de Víctimas. Vamos a encontrar o actualmente bastante legislación sobre ese tema, poca jurisprudencia, pero ya saben cómo es la jurisprudencia. Va a ir avanzando y la Corte va a ir, o los tribunales federales, desarrollando ese concepto para que toda la ciudadanía podamos entenderlo y aplicarlo de mejor manera. Ahora, aquí llegamos a esta parte donde les digo víctima, asesor jurídico victimal, cuasi defensor. ¿Por qué? Que quiero utilizar de las pocas tesis que hay en este tema de la Corte, una que me parece esclarecedora, que nos puede ayudar a todos a que entendamos por qué estoy utilizando este concepto mal empleado, pero adrede. Miren, esta es una tesis de la Suprema Corte de Justicia, es de la primera sala del año 2021, o sea, de ayer, ¿sí? Y es una jurisprudencia obligatoria para todo el país. Nada más se salvan de cumplirlo la segunda sala y el pleno, ¿verdad? O sea, podemos hablar que es algo duro, algo cierto en nuestro sistema jurídico mexicano. Nos dice en su rubro, asesor jurídico victimal, para efecto de la admisión de la demanda de amparo indirecto que promueva en nombre de la víctima ofendido del delito, basta la simple manifestación bajo protesta de decir verdad de tener reconocido aquel carácter ante la autoridad responsable al actualizarse la excepción prevista en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Ese artículo no habla del asesor jurídico victimal. ¿Quién sabe de quién habla? ¿Alguien sabe de quién habla ese artículo 11? ¿A quién le permite promover a nombre el amparo de terceras personas manifestando únicamente que tiene un cargo referido en la investigación penal? ¿De quién habla el artículo 11 de la Ley de Amparo? ¿Alguien quiere participar? Nadie. Bueno, habla del defensor, no habla del asesor jurídico victimal. Muy bien.
Ahí no se dice, no se habla del asesor jurídico de las víctimas. Pero, ¿cuál es el criterio legal que establece la Suprema Corte, la primera sala? Dice, el criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en materia penal, el asesor jurídico de las víctimas o ofendido del delito se encuentra facultado para promover la demanda de amparo a nombre de esta, a quien representa en el procedimiento penal, por lo que, tratándose de la presentación del juicio de amparo indirecto, bastará su simple manifestación bajo protesta de decir verdad, en el sentido de tener reconocido ese carácter ante la autoridad responsable para que la demanda sea admitida a trámite. En este supuesto, se tendrá por actualizada la excepción prevista en el artículo 11, párrafo primero, en relación al 14, párrafo primero de la ley de amparo. Así, cuando la citada ley refiere que en materia penal bastará que el defensor manifieste bajo su protesta de decir verdad, que de tener ese carácter no puede limitarse únicamente al defensor del imputado, sino que necesariamente deberá incluir al asesor jurídico de las víctimas que actúa en su representación, a fin de que ésta no quede en estado de vulneración frente al Poder Punitivo Estatal y las determinaciones del Ministerio Público o los jueces realicen a lo largo del procedimiento penal. Lo quiero utilizar como ejemplo. ¿Cómo tendremos que interpretar la figura del asesor jurídico victimal? ¿De qué manera la vamos a interpretar? Muy sencillo. Si el derecho lo tiene el imputado, si el derecho lo tiene el defensor, también lo tiene el asesor jurídico víctima, también lo tiene la víctima. Muy bien, de esa manera vamos a buscar lograr la paridad entre estas dos partes del proceso. Y esa es una forma de interpretación que deducimos que está realizando nuestro Tribunal Constitucional y que seguramente se va a realizar en muchos más casos. Nosotros la podemos ocupar con los tribunales, bajo el principio de contradicción, bajo el derecho que tenemos a la igualdad de las partes. Si el defensor puede, el asesor jurídico victimal puede. Entonces, ¿nos encontramos bajo un estado de paridad? Sí, somos iguales, tenemos los mismos derechos. No es una parte chiquita, no está introducida en la fiscalía el asesor jurídico victimal, sino es una parte completamente independiente a este que puede ejercitar sus derechos cuasi fuera defensor. Muy bien. Entonces, y por último, este dato en las comisiones de víctimas. Recientemente, el día de hoy, justamente, voy a tener la primera audiencia con un asesor jurídico victimal designado por la Comisión Estatal de Víctimas, ¿sí? Ya empezó en el estado de Guanajuato la aplicación de la ley, donde la Fiscalía ya no va a ser quien los va a determinar. Si son nombrados por el Estado, tendrá que ser un órgano independiente a la Fiscalía. En este caso, va a ser la Comisión Nacional de Víctimas. ¿Eso es trascendente? Claro que es trascendente. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en la misma unidad, cuando trabajas para el mismo órgano, no puedes tener verdadera independencia. Si hay una disparidad, una disonancia total entre los intereses del Estado y los intereses de la víctima, pues si tú trabajas para la Fiscalía, que representa los intereses del Estado, no lo vas a hacer valer. ¿Por qué? Porque te van a despedir, ¿sí? Ahora, en este caso, para las personas que no puedan costear un asesor jurídico victimal privado, los asesores jurídicos victimales van a estar trabajando para una unidad independiente, con autonomía presupuestal, con autonomía de operación, que va a evitar, o por lo menos en la medida de lo posible va a intentar evitar esta idea de son lo mismo los asesores jurídicos victimales, son parte de la fiscalía, no lo son, trabajan para las víctimas, no trabajan para el Estado gobierno. Muy bien, esos son los puntos que quería tratar en esta idea de la paridad procesal entre las víctimas y las otras partes, el asesor jurídico victimal y las otras partes en el proceso. Muy bien, paridad, igualdad. Ahora, solo para trabajar estos temas que nos van a ayudar en la comprensión de las diferencias o los puntos diferenciadores que tendremos que entender para el interrogatorio y contrainterrogatorio, hay que hablar de la teoría del caso, un poquito, solo un poquito. Seguramente ya lo trataron con el maestro David o el maestro Zárate, pero vamos solo a ver estos elementos que creo que seguramente van a estar en la misma sintonía. Primero, dice, la teoría del caso de la Fiscalía, del asesor jurídico victimal, puede estar en total concordancia con la de la Fiscalía, ¿verdad? La ley determina, utiliza esta palabrita que nunca me ha gustado, porque siento que es un rezago de aquel sistema que dejamos, ¿verdad? Del sistema preponderantemente inquisitivo. Habla de coadyuvancia, ¿sí? Dice, el asesor jurídico victimal se constituirá como coadyuvante, la víctima se constituirá como coadyuvante. La verdad es que es una palabra sin sabor, ¿verdad?
¿Por qué? Luis, bueno, no ofrecí pruebas, no me constituí como coadyuvante y eso no impide que yo pueda hacer interrogatorios y contrainterrogatorios en la audiencia de juicio. Así que esa declaratoria de que se ha constituido como coadyuvante no tiene un verdadero significado. Me parece un rezago del sistema jurídico pasado, porque créanme, no le van a impedir hacer interrogatorio y hacer contrainterrogatorio porque no se apersonó en la audiencia intermedia con el carácter de coadyuvante. Eso no va a pasar. Pero bueno, si pudiésemos utilizarla como correctamente significa que es en concordancia, ayudando, ¿verdad? Podemos estar totalmente de acuerdo y de eso creo que ya se ha hablado mucho y no hay más necesidad de explicar. Estamos perfectamente en sintonía con la Fiscalía como bien debiese ser, porque la Fiscalía ha hecho excelentemente su trabajo y la víctima no tiene ninguna disparidad con ellos y estás apoyándolos, ¿verdad? Vas apoyando al Estado con su acusación. Ahora, puede ser que no estés totalmente de acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, que el asesor jurídico victimal no esté al 100% de acuerdo. Arbitrariamente le he puesto un nombre. No crean que esto lo saqué de un libro, que no. Arbitrariamente coloqué un nombre que dice diferenciada con la fiscalía, ¿sí? Es decir, que no es que sea contraria a la de la fiscalía, no va negando lo que la fiscalía pretende, pero tiene sus puntos de diferencia, sus puntos disonantes, algunos que pueden ser en temas de reparación del daño, ¿verdad? El fiscal considera que la reparación del daño es, no sé, vamos a pensar, es un delito en contra del Estado, ¿sí? Y el fiscal dice, lo único que puedo acreditar es lo que no iba a entrar a las arcas públicas, muy bien, que en este caso son 500,000 pesos. Pero el Estado dice, no es cierto, tienes que considerar también todo lo que se dio de sobornos al servidor público. Y eso tiene que entrar a las arcas públicas. Y eso son 2 millones de pesos, incluido lo que no entró por concepto de contribuciones. Ahí hay una disonancia entre ambas teorías, ¿verdad? No estamos diciendo es totalmente disonante, es nada más no va en la misma sintonía. Muy bien, entonces ahí tenemos una diferencia. Puede ser con la individualización de la pena. Es decir, el fiscal dice, esta conducta la quiero sancionar con el menor, de lo menos a lo medio. Pero la víctima no está de acuerdo. Piensa que la conducta fue gravemente, afectó gravemente su sentir y afectó también gravemente a la sociedad. Vamos a pensar en un caso de homicidio. La fiscalía puede intentar lograr una condena de la mínima a la media, pero la víctima dice, es que no le metió una puñalada, le metió 15 puñaladas. Si tú lo estás pensando como que lo apuñaló y lo mató, no, la persona, mi hijo, mi pariente, sufrió antes de morir, ¿verdad? Y era claro que lo querían matar. Entonces, esos elementos pudiesen distanciarse y decir, la fiscalía no está correcta en la individualización, yo quiero que sea más. Y aquí sería en la individualización o en la calificación jurídica de los hechos, ¿verdad? Hace un momento se dijo, los hechos no deben de ser debatidos. Muy bien, yo lo escuché. Tiene toda la razón. Es la peor estrategia en la etapa de juicio, pero no en la etapa inicial. Muy bien. Yo sé que esta competencia no es de audiencias iniciales, pero si pudiésemos debatir o los hechos o la clasificación jurídica que le están dando a esos hechos, ¿verdad? Es decir, el delito que se le está asignando. Vamos a ver por qué pudiese ser, ahorita que estamos hablando de que sea disonante. Cuando esta también es una palabra que he asignado arbitrariamente, ¿sí? Cuando la teoría del caso es disonante con la de la fiscalía, ¿sí? Es decir, nos estamos tocando canciones distintas. Tú estás tocando trova y yo estoy tocando metal, ¿verdad? Eso para mí es disonante. Entonces, no vamos en sintonía, de ninguna manera. Esto puede pasar en la etapa previa al juicio, ¿sí? En la audiencia inicial puede ser completamente disonante, claro que puede ser completamente disonante. De hecho, quisiera que vieran esta tesis, seguramente ya más de uno de ustedes la conoce. Esta tesis fue digamos un poco controvertido el criterio de la Corte, pero se ha definido lo siguiente. Es la tesis de registro digital 2022-168 de la primera sala del 2020 y es una jurisprudencia y nos dice modificación de la calificación de los hechos delictivos, materia de la imputación. La facultad del juez de control al dictar auto de vinculación a proceso no vulnera el principio de imparcialidad en su vertiente de distribución de funciones. Interpretación del penúltimo párrafo del artículo 316 del Código
Nacional de Procedimientos Penales. Y en síntesis nos dice, el juez es quien califica jurídicamente los hechos. Muy bien. Así que si el fiscal busca vincular a proceso por un delito, el juez puede decidir vincular por otro delito, ya sea menor o ya sea superior, ¿sí? Para mí, en mi consideración personal, eso va en contra del principio pro persona. Pero ¿yo quién soy? Yo soy un vil mortal. Ellos son los ministros de la primera sala y ellos ya tomaron una decisión. Entonces, el juez califica lo jurídico, determina el derecho. Entonces, para la vinculación a proceso puede ser la misma que solicitó la calificación jurídica preliminar que le vamos a dar para la vinculación. Va a ser la misma que solicitó el fiscal o puede ser inferior en su sanción o puede ser superior en sus consecuencias. Y en ese sentido, la víctima puede disonar con el fiscal, decir, lo que tú dices es incorrecto e irse más allá. Muy bien, porque el juez al fin y al cabo va a ser quien va a decidir. Espero que esto se entienda concretamente y si no, lo vuelvo a explicar en la etapa de preguntas. Ahora, puede ser durante la investigación. ¿Cuántas veces no hemos visto que el fiscal archiva la carpeta de investigación, archiva la investigación, determina yo no creo que haya delito y la víctima tiene derecho a solicitar más pruebas, a debatir esa decisión del agente del Ministerio Público? Aquí podemos ir completamente en disonancia. Muy bien, buscando hasta que se cambien, que se hagan más pruebas, que se saquen unas que no creamos que sean correctas. Podemos hacer muchas cosas durante la etapa de investigación y en la etapa intermedia todavía podemos llegar a discutir algunos elementos que la Fiscalía esté tratando. Claramente los de la reparación del daño pueden ser ampliamente discutidos en la etapa intermedia. Muy bien, el tema es este. Ahí es donde puedes tener una teoría disonante con la Fiscalía. En esas etapas previas al juicio. En la etapa de juicio ya no creo que sea conveniente. Para mí, en lo particular, sin haber visto todavía ningún caso, porque no estamos todavía en esa etapa de que ya haya pasado y les pueda traer una tesis de la Suprema Corte que diga, ¿cómo se llama? Teorías del caso disonantes entre la Fiscalía y el asesor jurídico victimal. Producen inmediata actualización de la duda razonable. No sé, todavía no hay algo que diga eso, pero me parece que eso va a pasar. Me parece que si el asesor jurídico victimal va en total disonancia con la teoría del caso de la Fiscalía en la audiencia de juicio, es más que obvio que hay duda razonable, ¿sí? No podrías convencer a un juez en ese sentido. Entonces es peligroso. Para mí en la audiencia de juicio podemos tener una teoría diferenciada, ¿sí? Más no disonante. Muy bien, no contradictoria a la del fiscal. Entonces, esa es mi apreciación particular sobre ese tema. Ahora, vamos a ir a los aspectos técnicos de la audiencia de juicio, ¿sí? Para el tema relativo a los interrogatorios y los contrainterrogatorios. Este curso, esta charla que estamos teniendo de manera muy breve, no tiene la finalidad de ser una charla completa de interrogatorio y contrainterrogatorio. Si alguien en este momento, porque veo que varios son estudiantes de Derecho, no tiene claros esos temas, entren a Vimeo, ¿sí? ¿Han visto la página Vimeo? Busquen American Bar Association o Barra Americana de Abogados, ABA-ROLI, y ahí van a encontrar harto video de interrogatorio y contrainterrogatorio hecho por distintos ponentes del país sobre el tema de cómo interrogar y cómo contrainterrogar. Muchos videos, muchos. O sea, en este momento histórico, yo me acuerdo cuando empecé en el sistema acusatorio mexicano, ¿verdad? Yo estaba en la licenciatura y ¿saben qué había? Nada. No había absolutamente nada. Creo que fue el tiempo que más aprendí inglés porque era donde encontrabas cosas. Muy bien. Actualmente hay harta información, mucha sí, no muy valiosa. Es extraño, tal vez en los libros no encontremos la información más valiosa, pero sí en la jurisprudencia y mucha en los videos que se ha estado trabajando por organizaciones como el American Bar Association, ¿verdad? Como ABA-ROLI. Entonces pónganle ABA-ROLI en Vimeo, así, Vimeo con V, y ahí encontrarán una cantidad excelente, mejor que lo que yo les pueda decir, tal vez 1 o 2 videos míos donde se hable de temas de litigación oral y muchísimos de interrogatorio y contrainterrogatorio. Por ahí se les conduce, pero en esta ocasión vamos a tomar el tiempo para hablar de particularidades que tendríamos que tomar en cuenta sobre el asesor jurídico de las víctimas. Muy bien, primero quiero hablar del interrogatorio. Estas ideas las vamos a dividir en 3 puntos, ¿verdad? Primero, testigos ofrecidos por la fiscalía, luego los testigos ofrecidos por la víctima y al final el objeto de las pruebas, ¿sí? Para establecer cómo vamos a dividir nuestros temas cuando estamos desde la perspectiva del asesor jurídico victimal. Primero,
Cuando cuando el testigo es ofrecido por la fiscalía. En este caso, pues quien tiene la carga principal de acreditar, quien tiene la carga de probar la culpabilidad, pues es la fiscalía, ¿verdad? Pero cuando alguien decide interrogar, convocar, llamar a juicio a un testigo, pues es quien primero interviene. Es lo que denominamos en la legislación el oferente de la prueba, ¿verdad? Y la presentación inicial la va a tener que hacer esta persona, el testigo. Entonces, acá lo pongo, pero vamos a tratarlo, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 temas que tratamos con un testigo? Los 3 grandes temas que tratamos con un testigo. El primero es, ¿quién es el testigo? Ajá. Esto se agota con la individualización, así le llamamos, ¿verdad? Datos generales que empezamos a darle a un testigo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu estado civil? ¿Cuál es tu edad? Dicen, muchas veces estos datos son inocuos. No siempre, chicos. Por decir, la edad es trascendente. ¿Para qué? Para determinar si tiene capacidad de declarar solo o tiene que venir asistido y autorizado por su padre o tutor, sus padres o tutores, ¿verdad? El tema de la religión, pues pudiese ser importante en algunos casos, ¿verdad? El tema del parentesco, hay privilegios a no declarar en contra de parientes. Para eso están todos esos datos. Muy bien. Entonces, algunas veces son inocuos, algunas veces no. Hay que prestarles atención. Todos estos son planteamientos que se hacen previos, ¿verdad? Ya los traes dentro de tu estructura. Pero es la primera pregunta que respondemos. El primer gran tema, ¿quién es el testigo? ¿Verdad? Lo siguiente que hacemos es, ¿por qué hay que creerle? ¿Por qué le tenemos que darle credibilidad a esa persona? A esto es lo que conocemos como acreditación. Ya lo conocen, ya lo entienden. Hay que darle credibilidad. Hay personas que son creíbles porque son imparciales, hay otras personas porque conocen directamente el hecho, por su cercanía a las personas, hay otras que son creíbles porque son grandes expertos en la materia, hay otros que tienen probada credibilidad, muy bien, diferentes elementos, pero todos tendientes a por qué le tengo que creer. Por eso empezamos con la acreditación, para que el juez primero escuche por qué hay que creerle al testigo y luego pueda pasar a decir qué es lo que sabe, que es el último gran tema. ¿Qué es lo que conoce el testigo? Claro, este último tema puede tener 30 subtemas, ¿verdad? ¿Qué es lo que conoce? Pero aquí es donde construimos la teoría del caso. ¿En qué es lo que conoce? ¿Cómo lo ordenarás? Como lo necesites, cronológicamente, temáticamente, como tú lo necesites para cada uno de los testigos, ¿verdad? Pero yo cuando hago un esquema para trabajar un interrogatorio, siempre tiene esos 3 puntos. ¿Quién es el testigo? Y sus datos generales. ¿Por qué tienen que creerle? Ya saben, los temas no son las preguntas que voy a hacer. Es irrelevante las preguntas que voy a hacer, chicos. Eso yo sé que ya en este momento, yo sé que voy a escucharme como viejito. Yo ya soy viejito, pero ustedes ya traen el chip, ¿verdad? Ustedes ya traen cargado el chip, porque nuestra cultura, no solo jurídica, sino social, ha evolucionado mucho. Y ustedes ya tienen la oralidad más adentro de ustedes que lo que las generaciones pasadas la tenían. Entonces ustedes ya entienden que no tienen que hacer listas de preguntas, que si yo volteo y veo una lista de preguntas, voy a preguntar una tontería solo para desacomodarte, solo para desordenarte, ¿sí? Porque es irrelevante las preguntas que hagas. Tú tendrás que hacer todas las preguntas que necesites para conseguir los objetivos. Entonces los temas son esos objetivos. Muy bien, no son las preguntas que vas a hacer, son casi las respuestas que quieres obtener, ¿verdad? Entonces, tú estructurarás tus temas como tú desees. Yo siempre pongo 3 grandes temas. ¿Quién es el testigo? ¿Por qué hay que creerle? Que sería la acreditación. Y al final, ¿qué es lo que sabe? Y hacemos el desglose de lo que conoció el perito, lo que vio el testigo. Muy bien. Todo eso lo hace el fiscal. Muy bien. O debiera hacerlo el fiscal. Tendría que hacerlo correctamente para los testigos que ofreció el fiscal. ¿Cuál va a ser la principal habilidad de los testigos que no ofreció la víctima? ¿Sí? La principal habilidad va a tener que ser la escucha activa, chicos. Yo sé que ya conocen este tema de escucha activa. Yo tengo que estar escuchando. Ya tengo un plan. Yo sé que este testigo tendría que decir todas estas cosas. Si todas estas cosas no salieran, entonces la valoración del testigo no tendría lógicamente que terminar en un resultado favorable para la postura del fiscal y para nuestra postura, ¿verdad? Entonces, yo tengo que escuchar que se diga todo eso. Si no se dijo, necesito introducirlo. Tenemos esta segunda ronda para poder introducir esa información, ¿verdad?
para poder traer esa información del testigo. Ahora, puede ser que el fiscal, por algún tema, no tenemos una teoría concordante, si no es totalmente disonante, pero es diferenciada, no lo haya preguntado adrede, ¿verdad? Porque no es parte de su estrategia del fiscal. Entonces, yo lo puedo preguntar, yo se lo puedo preguntar. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer esas preguntas? Para nosotros, ¿cómo son esas preguntas? Tendrían que ser preguntas abiertas. Esto es discutible, yo lo sé. El código dice, tiene prohibido inducir a los testigos el oferente. Y pues tú no eres el oferente, ¿sale? Tú no lo estás ofreciendo. Pero no se les olvide, chicos, aún en los sistemas procesales donde no existe esa obligación, como en el mercantil, en el familiar o en el laboral, esos sistemas no hay una prohibición para no ser inductivo. No te dice que no puedes inducir a los testigos, pero aún en esos sistemas no los inducimos, porque el tema de la inducción no es solo por prohibición legal, es por credibilidad. El juez le da claramente más credibilidad a un testigo que ha narrado libremente lo que sabe, lo que le consta. No es creíble el tema relativo a yo introduzco la información, tú contestas solo sí o no. Eso no abona a la credibilidad. Por eso lo hacemos en el contrainterrogatorio, porque no nos interesa la credibilidad del testigo contrario, ¿verdad? Pero si tú quieres que el juez le brinde valor a lo que dijo el testigo, es mejor que lo hagas mediante preguntas abiertas, ¿sí? Ahora, en mi experiencia profesional, los tribunales con los que yo he trabajado, siendo defensor, pero escuchando las preguntas del asesor jurídico victimal, les exigen que las hagan abiertas. Muy bien. Yo no he visto jurisprudencia todavía al respecto, pero por lo menos, ¿y por qué no hay jurisprudencia? Porque es difícil que alegues esa violación como una violación válida en el juicio de amparo, ya sea directo o indirecto. Bueno, en este caso siempre tendrá que ser directo. Pero, de todos modos, no les digo, yo no he encontrado nada, pero he visto que el criterio de tribunales, tanto federales como del fuero común, es también tú, porque estás de ese lado, de esa mesa, hazlas abiertas. Muy bien. Para mí, la idea es hacerlas abiertas. ¿Ok? Ahora, ¿tienes que empezar a hacer todo el repetidero de preguntas que ya hizo el fiscal? No. Para eso tienes la estructura temática y los puentes de transición. Muy bien. Ya se han dicho muchas cosas, ya se presentó el testigo. Entonces, bien le podemos decir, señor Martínez, señor Arturo José Rodríguez, hace un momento usted le dijo al fiscal este y este tema. Quiero saber, puede ser su posición cerrada, ¿conoce usted más puntos de ese tema? Sí, sí, conozco más puntos. Es cerrada, ¿verdad? Bien te podría decir que no, no es inductiva. Y luego tú le preguntas, ¿qué otros puntos conoce? ¿Verdad? Entonces, ya no vamos a utilizar una estructura cronológica, ya no hay necesidad, ya alguien ha pincelado el cuadro. Si no lo ha terminado de pintar, ya está el boceto. Muy bien, nada más vamos por partes específicas. Entonces, ocupamos adecuadamente los puentes de transición para centrarlo en ciertos temas y luego rematamos, hacemos la pregunta abierta para que el testigo pueda hablar de manera abierta y no violentemos esta idea que más que porque la ley nos lo ordena es porque nos conviene de hacer preguntas abiertas cuando la información nos es valiosa. Muy bien, entonces esa es la perspectiva que tengo para el tema relativo a los testigos que ofreció el fiscal. ¿Qué pasa con los testigos a los que invitó, a los que convocó la víctima, los ofreció en la etapa intermedia y ahora los está desahogando ella? Pues aquí tú eres el que presenta al testigo y te asumes en las funciones que anteriormente estaba haciendo el fiscal. Tú le respondes al tribunal. ¿Quién es el testigo? ¿Verdad? Dices, el tribunal lo hace. Pues en las competencias de litigación los dejamos que lo hagan ustedes para efecto de si algún juez se le pasa algún dato que para ti es importante, tengas capacidad de decirle, oiga, y aparte su formación profesional, oiga, y aparte su domicilio, datos que en ese momento tú has determinado que son relevantes y por eso quieres que lo saque, pero que siguen siendo individualización, ¿verdad? ¿Quién es el testigo? Luego, tenemos por qué le vas a creer. La acreditación es tu testigo, es tu perito. Preséntalo como una persona respetable, merecedora de credibilidad. Y al final contesta qué es lo que sabe, cuáles son los temas para los que lo trajiste a este juicio, ¿sí? Ahora, aquí ya no hay duda. La regla aplica perfectamente. El oferente de la prueba no puede inducir al testigo. Y aquí les pongo preguntas abiertas, pero recuerden, no necesariamente tienes que hacer preguntas abiertas. La prohibición es no inducirlos. Y una pregunta cerrada no necesariamente es inductiva, dependiendo del contexto. Claro,
El 90% de las preguntas no inductivas son abiertas, ¿verdad? Pero la prohibición no te obligan a hacer preguntas abiertas, solo te obligan a no hacerlas inductivas, ¿verdad? Eso es lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la estructura cronológica. Obviamente, pues si traemos un perito, pues no vamos a utilizar la estructura cronológica, ¿verdad? No nos interesa, primero tomé el bisturí y luego le piqué, eso no nos importa, nos interesan los resultados, los procedimientos, ¿sí? Pero bueno, si son testigos de hechos, pues la idea siempre va a ser cronológica. Solo lo pongo como diferenciador porque la estructura va a ser temática en el caso del interrogatorio cuando no es tu testigo, cuando no lo ofreciste tú, siempre va a ser temática, ¿sí? Pero como diferenciador acá pues puede ser cronológica, y lo más seguro es que si es un testigo de hechos, pues tenga que ser cronológica porque tú estás presentando ese testigo y tienes que pintar la historia, ¿verdad? Tienes que contar el cuento. Entonces tú eres quien empieza. Ahora, sobre el objeto de la prueba, sobre los temas, ¿sí? Ese es el objeto, ¿para qué lo trajiste? ¿Sí? ¿De qué va a hablar? ¿Qué temas pudiésemos tener? Pues el testigo puede ser para acreditar la culpabilidad, ¿sí? Puede ser, y recuerden, un testigo, una ficha puede servir para varias cosas. Un testigo puede ser para varios puntos, puede tenerlos todos o puede ser exclusivamente para ese punto, ¿verdad? Pero la prueba puede ser para acreditar la culpabilidad, ¿sí? Yo pienso que otra persona que también sabe de los hechos debió de haber sido llamada para acreditar la culpabilidad y la ofrezco yo, ¿verdad? Entonces puede ser con esa perspectiva, culpable o inocente. Para el tema de la individualización, ¿qué tanto se le tiene que castigar al imputado? ¿Qué tanto? ¿Podemos traer prueba como asesores jurídicos victimales sobre la individualización? Sí, porque también es importante, el Código Nacional lo reconoce y los códigos de los estados, no solo es importante la mens rea del imputado cuando realizó la conducta, sino la afectación que produjo a la víctima. Muy bien, es de igual importancia. No solo es importante lo que creía, el dolo, la culpa, no es importante solo eso, también es importante cómo es que esto lo afectó, ¿sí? Para establecer entre 10 y 25 años, ¿verdad? Entre 8 y 20 años, que son el margen que la ley le da para que el juez castigue, para que el juez sancione. Muy bien, entonces puede ser para el tema de la individualización. O puede ser para el tema de la reparación del daño. Hace un momento escuché que se hablaban esos temas sobre la reparación del daño material y la reparación del daño moral, ¿verdad? Pues son dos cosas distintas. Yo solo les recomiendo, revisen también la legislación. Hay sistemas que la tienen tasada, como la del estado de Guanajuato. La del estado de Guanajuato la tiene tasada, no en un mínimo, no en un máximo, pero sí en un mínimo. Dice, la reparación del daño moral nunca podrá ser menor a una quinta parte de lo que hubiera sido por daño material. Entonces, en una sentencia sin prueba del daño moral, el juez tendrá que automáticamente asignarle como mínimo cuando menos una quinta parte de lo que dio por daño material. Muy bien, si son 500,000 pesos según la ley del trabajo por una persona que ha perdido la vida, pues sáquenle la quinta parte y eso va a ser de daño moral y hay que sumarlo a la reparación del daño en lo económico. Pero el código te dice qué es lo menos, no qué es lo más. Hay legislaciones como la de Querétaro que no te dice nada, muy bien. Y si no traes prueba al respecto del daño moral, no se va a condenar al daño moral. Muy bien. La nuestra tiene una tasa mínima, pero pudiese ser mucho más. Para eso tú traes a tu, bueno, ya no puedo decir que prueba es la idónea, ¿verdad? Pero empieza con P. Ajá. Y no es la única, pero pues es la normal, la más típica, ¿verdad? Que traes para acreditar cómo te afectó en lo interior esa acción, esa conducta. Bueno, ahora, respecto a el contrainterrogatorio, no veo ninguna diferencia. Vamos a trabajarlo conforme lo trabaja el propio defensor, es igual, ¿sí? Vamos a tratarlo, el principal tendrá que ser la escucha activa. Bueno, sí hay una diferencia en particular. Como no vamos a empezar nosotros con los interrogatorios, nosotros no somos las personas que inician con los contrainterrogatorios, no se nos puede prohibir, no se les olvide, no se nos puede prohibir que nosotros tratemos los mismos temas que el fiscal trató, ¿sí? No es factible porque entonces no sería el principio de igualdad. Pero tampoco se les olvide que si ya conseguiste algo, si algo ya está bien y lo vuelves a preguntar, siempre está el riesgo de que cambie de opinión el testigo, ¿verdad? Entonces,
ténganle mucha cautela. Por eso tienen que empezar a desarrollar sus orejitas. Escucha activa. Hace un tiempo, sí, una vez estaba en una audiencia algo nervioso, estaba algo estresado por esa audiencia y por otros casos. Entonces, a veces hago esto, cierro los ojos, ¿sí? Y el juez me preguntó, interrumpió la audiencia y le dice, ¿usted despierto? Y para pues, no verme mal, le tuve que explicar qué estaba pasando. Es que la verdad estoy algo tenso. Entonces, si cierro los ojos, el estímulo visual es menor y escucho mejor las preguntas para objetarlas, para hacer temas. Y dijo, tiene razón, no se preocupe, licenciado, mil disculpas. Porque sí, a veces están todo tan rápido, yo no puedo objetar, pero si cierro los ojos, me distraigo menos, escucho mejor las preguntas y objeto, ¿verdad? Entonces, eso, no les digo que hagan eso, solo les digo que tienen que desarrollar su escucha activa, tienen que abrir más sus orejitas, porque si ya el fiscal hizo bien su chamba, si el punto, yo tengo mi lista temática, muy bien, en el mundo ideal la compartiríamos el fiscal y yo y la haríamos concordante, ¿verdad? En el mundo ideal, pero no vivimos en ese mundo perfecto. Vivimos en un mundo donde podemos tener diferencias y generalmente las tenemos. Entonces, si el punto lo tenía que haber tratado el fiscal y no lo trató, no lo atacó, ¿sí? O incluso el fiscal no quiso atacarlo, es mi oportunidad. Pero si ya el fiscal lo trató de manera adecuada, eficientemente, y ustedes van de tontos a volver a tratar el tema, siempre no se les va a poder prohibir por el principio de igualdad, de contradicción. Pero siempre está la posibilidad de que el testigo cambie de opinión y ustedes hayan sido los que metieron la pata, ¿verdad? Entonces, escucha activa, preferir los temas que no han quedado suficientemente claros, preferir los temas que no fueron tratados por el fiscal, ¿verdad? De tal manera, si un tema quedó saldado correctamente, ese tema así se queda, ¿verdad? Para que no corrija el testigo. Y la forma de realización de las preguntas, pues serán indicativas, inductivas, ¿verdad? Esa prohibición, ahí claramente no somos el oferente nosotros, ¿sí? Ahí podemos inducirlo plenamente. Generalmente no nos interesa la credibilidad de los testigos de la contraparte. No les digo que no haya veces que tomas elementos de la contraparte para acreditar tu propia teoría del caso. Si ese es el caso, pues no destruyas tanto, ¿sí? No aniquiles al testigo. Si le aniquilas su credibilidad, pues esas partes que también te eran útiles tampoco les va a tomar valoración el juez, pero intenta hacerlo de una manera inteligente, ¿verdad? Y la estructura en la que vamos a manejar nuestros temas es totalmente temática. Ya escuchamos lo que trabajó el defensor, nosotros vamos a trabajar sobre los temas que creemos nos benefician o necesitamos tratar para poderlos destruir. Escuchamos los que el fiscal ha tratado. Si alguno de esos no fue suficientemente tratado, no fue suficientemente atacado, creemos tener esperanza, porque recuerden, nunca es culpa del testigo, ¿sí? Siempre es culpa del abogado. Si ustedes preguntan algo de lo que no tienen forma de evidenciarle contradicción, yo respeto mucho todas las ideas que tengan todos los asesores, todos los litigantes, pero yo jamás hago una pregunta que no tenga una línea en la carpeta de investigación donde le pueda evidenciar contradicción al testigo, ¿sale? Es más, cuando las hago los temáticas, es tema 1 y tiene línea 1, ¿sí me explico? O sea, el tema está relacionado con una pequeña notita, con un post-it que dice aquí en el renglón 1. ¿Para qué? Para que nadie pueda salirse del carrilito, para que nadie pueda salirse. Los voy conduciendo, los voy llevando, pero siempre sé que si el testigo no coincide conmigo, en ese tema habrá un tema de contradicción. Y si me arriesgo a hacer algo que no vaya así, pues es porque es muy necesario. Pero generalmente no salgo a pescar, ¿sí? A mí no me gusta ese deporte de riesgo en la audiencia de juicio que se denomina la pesca, ¿verdad? Porque si salir a pescar, pero tiburones, chicos, ¿sale? Salir a pescar, pero a Moby Dick. Entonces, si no eres muy bueno, pues mejor no salgas a pescar. Ahí está la evidencia, ahí está la carpeta de investigación, trata temas de los que tienes contradicción y en una competencia hay harto tema de contradicción, ¿verdad? Ahí están adrede. Y si fueron errores, vamos a decir que fue adrede, ¿sale? Entonces, hay mucho. Bueno, estos son los temas diferenciadores que yo
considero en mi muy humilde apreciación que pudiesen ser relevantes para ustedes que van a trabajar ahora esta competencia desde la perspectiva de los asesores jurídicos victimales. Antes que nada, quiero felicitarlos por tomar la decisión de arriesgarse, de tratar temas nuevos. Esta competencia siempre tiene esa característica, un tema nuevo por cada competencia. Nadie, ninguna otra competencia hace eso. Luego se nos copian esos temas, lo cual es bueno y lo hacemos con esa intención, que podamos nosotros apoyar al crecimiento de la concepción, del entendimiento de estas instituciones jurídicas procesales y que a todos nos sirva. A mí me sirve un montón. No saben las muchas ideas que les he robado, chicos, ¿eh? El día que me toca ser juez, no saben lo mucho que aprendo de las ideas que a veces yo no las consigo, ¿sí? Son temas que ustedes crean y que se tienen que sentir orgullosos porque nos enseñan muchos abogados que ya estamos trabajando. Entonces, chicos, quiero abrir esta etapa de dudas. Todavía tenemos un tiempo antes de mi audiencia, es hasta las 12:45. Déjenme solo confirmar el dato aquí en mi agenda. 12:45. Todavía tenemos un ratito. Dudas sobre el tema de los contrainterrogatorios respecto a interrogatorios y contrainterrogatorios relacionados con el asesor jurídico víctima. ¿Tenemos dudas? Dejo de compartir. Creo que tenemos aquí chat. Si hay posibilidad de que me pregunten de manera verbal, estaría padre, para no entorpecer la dinámica. Porque luego no dejar de compartir, no me es tan cómodo el tema. Daniela, tú activa tu micrófono sin ningún problema. ¿Puede hacerlo, Arturo? ¿Puede ella activar su micrófono? Sí, adelante. Con mucho gusto, Daniela. Bueno, buenas tardes, doctor, y buenas tardes, compañeros. Existe un apartado en la convocatoria, en una tabla que nos enviaron. En el aspecto de asesor de víctima hay una intervención al testigo de la Fiscalía. Ayer se nos había explicado que pues esta intervención como tal no era un interrogatorio, tampoco un contra, y que podía tener preguntas tanto sugestivas como abiertas. Ahora pues ya con su tema me quedó más claro que es mejor dirigirlo como si fuera un interrogatorio, ¿cierto? O sea, no hacer las preguntas sugestivas a razón de pues crear esa credibilidad. Sería mejor, ¿verdad? Sí, Daniela, yo pienso esto. La credibilidad de un testigo, o sea, tú le preguntas a algo, cuando preguntas a un testigo en esta perspectiva es porque quieres construir con él. Si lo que buscas es construir, la mejor forma de construir es mediante preguntas abiertas, porque de otra manera tú te vuelves el declarante. Muy bien. Te lo digo, bajo la interpretación que yo hago de la legislación mexicana, no está prohibido que el asesor jurídico victimal haga preguntas inductivas, pero me parecen innecesarias, porque ya se ha dicho tanto, el testigo ya ha hablado tanto, que tú no vas a tener problemas para conducir el interrogatorio. Vas a utilizar la habilidad de puente de transición, es donde te tienes que concentrar, ¿verdad? En estas, algunos dicen preguntas de transición, yo digo, pues no son preguntas, o sea, es ese sketch que le metes antes. Hace un momento usted nos dijo, usted nos platicó, o sea, ya se dijo tanto que tú tienes verdadera oportunidad de concentrarlo en temas específicos y luego hacerle la pregunta abierta. Muy bien, creo que eso abona más. La única posibilidad en la que yo pensaría que una víctima, un asesor jurídico víctima pueda, o válidamente se le permita hacer preguntas inductivas, pues es que pretende destruir a los testigos de la fiscalía, lo cual sería la peor audiencia de juicio del mundo. Créeme, ese es el supuesto donde yo como defensor soy muy feliz. Muy bien, ese es el momento en el que yo estoy muy contento, cuando veo a la víctima en total disonancia con lo que está haciendo la fiscalía. ¿Por qué? Porque eso no va a terminar en condena, ni aquí ni en China. No sé si te apoya esa respuesta, Daniela. Y muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que se quiera animar a hacerlo de voz, sin miedo? Prendan sus cámaras, vamos a conocernos. Ya de por sí la distancia es mucha. ¿Alguien más? Bueno, creo que ya no hay más observaciones ni preguntas. Espero que haya sido bueno esta charla. Fue muy rápida, pero creo que estamos terminando justamente en tiempo. Una última oportunidad. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. Ok. Les agradezco mucho su atención y con eso estaríamos terminando nuestra conferencia, nuestra charla. Muchas gracias, maestro. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de León, agradezco su brillante participación. Maestro Israel Archundia, solicito un fuerte aplauso y le pregunto, maestro, si desea que se realice el protocolo de entrega de reconocimiento.
Yo creo que no, en esta ocasión, por el tema de mi audiencia, pues te lo agradezco mucho. Estamos ahí en casa, ¿verdad? Te veo mañana, Artur, te veo el lunes, pues no te preocupes. Más bien agradecerles a todos ustedes, desearles el mejor éxito en su competencia. Va a ser pesada, como debe de ser, una competencia de este tipo. Sé que hay gente de fuera, me da mucho gusto. Esta competencia es nuestra tercera edición y siempre intentamos hacer algo nuevo. Esperemos que en esto nos ayudemos todos, porque se hacen solo con esa intención. Sí, ganar, chicos, no se les olvide, van a ganar todos. Si no traen esa mentalidad, pues van a perder, ¿verdad? Entonces traigan la mentalidad de ganar, pero el fin es desarrollar, crecer como profesionistas, ver lo que todos pensamos, traer ideas nuevas y evolucionar hacia el derecho. Entonces espero que les sea útil esta plática y los veré en las competencias con mucho ánimo. Les deseo el mejor de los éxitos. Cuídense todos. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Le reitero el agradecimiento por habernos aclarado estas dudas y otorgado esta excelente ponencia. Le cedo el uso de la voz al profesor David Freire para realizar, pues, palabras de cierre, si gusta hacerlo. Tiene todo el uso de la voz, maestro. Muchas gracias, Josué. Pues nuevamente, agradecer a todos y a todos su valiosa escucha, su asistencia. Con esto, pues, concluimos estas jornadas de capacitación de lo que es nuestra tercera edición del torneo de litigación estratégica oral online, versión asesor victimal 2022. Y bueno, pues no me queda más que reiterar también la invitación a todos los asesores y capitanes de los equipos. El día de mañana tendremos nuestra junta informativa para aclarar por ahí todavía alguna duda que persista al respecto, dudas ya más técnicas. Nos estaremos viendo puntualmente a las 10 de la mañana. Por mi parte y a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de León Plantel Celaya, les envío un cordial saludo y un enorme agradecimiento a todos. Gracias, maestro. Cuídese mucho. Gracias, maestro Israel. Gracias, hasta todos.